Bueno, para saludar a nuestro nuevo invitado, hágame el favor, Oscar Mario Correa, y nos cuenta qué fue lo que pasó con alias Chino San Vicente, cabecilla del Tren de Aragua en Medellín. Oscar. Sí, señor, don Roger, pues le cuento. Hay todo un tema acá para analizar, don Roger, porque hemos tenido a varios expertos diciendo en reiteradas ocasiones que el Tren de Aragua sí está en Medellín, que sí está en el departamento de Antioquia y que sí está también en el país. Y hemos visto también cómo las autoridades han salido inclusive a desmentir este tema y han manifestado pues que este Tren de Aragua, que es una de las organizaciones que delictivas más llamadas y sonadas últimamente, inclusive a nivel latinoamericano, pues al parecer sí está en Medellín. Y se da, como usted lo dice, don Roger, la captura en Medellín de alias Chino San Vicente, señalado como cabecilla del Tren de Aragua, y pues muchos han manifestado este tema como un golpe significativo contra esta organización criminal. Recordemos que es de origen venezolana, que ha expandido sus actividades ilícitas en varias regiones de Colombia, como lo han manifestado pues estos analistas del conflicto armado. Este grupo ha sido vinculado con delitos como la extorsión, los homicidios, el tráfico de drogas y de trata de personas, lo que lo convierte en una de las estructuras delictivas más peligrosas del país. La detención de uno de los cabecillas, o este de sus cabecillas, podría afectar temporalmente la operatividad del grupo, pero no necesariamente implica su desarticulación. Recordemos que el Tren de Aragua ha demostrado una estructura descentralizada, lo que le permite continuar con sus actividades incluso tras la captura de sus líderes. Por ello, es clave que esta acción sea complementada con operaciones que ataquen sus fuentes de financiamiento y redes de apoyo. Y esto solo se va a lograr si por fin las autoridades en nuestro país reconocen que el Tren de Aragua sí está activo delincuencialmente en nuestro país, don Roger. Esa es la situación de lo que se da con la captura, obviamente, de uno de los cabecillas del Tren de Aragua, especialmente en el distrito de Medellín, don Roger. Sí, señor. Bueno, vamos a saludar entonces a Luis Fernando Quijano. Él es el director de la corporación Corpais para la Paz y el Desarrollo, y también el director de un medio de comunicación muy dedicado a estos temas relacionados con el conflicto, pues él es experto en el tema. Y aquí está con nosotros. Luis Fernando Quijano, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, muy buenos días. Buenos días a Mario, a todos los que están en la mesa de trabajo y obviamente a toda la audiencia, que no es poca. Sí, señor. Agradecerles la invitación a que nos hayan invitado nuevamente. Sí, señor. Análisis Urbano es el medio de comunicación suyo muy dedicado a estos temas, ¿cierto, Luis Fernando? Sí, señor, es un medio de comunicación que ya tiene 12 años, tiene buena acogida y pues obviamente trata de manejar algunos temas que son un poco complejos, pero que ayudan a entender la realidad de Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia y nuestro país, incluso el mundo. Sí, que lo hacen a usted entonces una persona con conocimiento, con experticia, una persona que, como lo dice como se llama el medio de comunicación, análisis urbano, le permite hacer un análisis profundo y le da credibilidad. De eso no tenga la menor duda usted, Fernando. Y ya usted tiene mucha credibilidad en nuestros temas. Por eso es que es consultado permanentemente por diferentes medios de comunicación, por su credibilidad. Y entonces, con base en eso, es que a nosotros nos llama mucho la atención que sean las autoridades las que no le hayan dado, permítame la expresión de pongo comillas, le hayan dado credibilidad cuando usted ha venido insistiendo permanentemente sobre la presencia del crimen transnacional, que esa es una expresión que yo la tengo a usted aquí en mi mente porque se la he escuchado a usted. El crimen transnacional en Medellín, y las autoridades han soslayado esta alerta. Y entre esos movimientos transnacionales del crimen organizado
transnacional está el Tren de Aragua, y usted ha venido diciendo desde el año 2022, ojo que en Medellín, en el Valle de Aburrá, hay presencia del Tren de Aragua y no le han parado bolas hasta que ocurre esto, ¿no? Hasta que la policía captura a este personaje conocido, que es además un cabecilla del Tren de Aragua, conocido con el alias de Chino Chino. San Vicente. Entonces, como decimos nosotros, hoy estamos hablando de comentarios muy típicos paisas, expresiones paisas, cobrar por ventanilla, Luis Fernando Quijano, suena maluco y todo, pero sí. Bueno, lo que ha quedado claro, estuvimos hablando esta semana, Roger, lo que ha quedado claro, Oscar Mario y todos ustedes, es que estamos ante la presencia de una amenaza real sobre Medellín, sobre el Valle de Aburrá, incluso sobre el departamento de Antioquia. A pesar de la fuerte presencia de estructuras armadas organizadas, Ejército Gaitanista de Colombia, MC de las FARC, Ejército Liberación Nacional, la oficina del Valle de Aburrá, denominada la oficina de Envigado, a pesar de la presencia de Triana Mesa, hay riesgos muy fuertes que se observan, que están pegados a Medellín, Valle de Aburrá y demás. El tema del Tren de Aragua son 2 años, lo decías, ya van para 3 años, casi 3 años, él lo decía, venimos planteándolo. Lo único que hemos ganado son descalificaciones, que nos han descalificado, han dicho que eso es falso, que aquí no pasa nada. Y ayer la sorpresa grande es que la Policía Nacional, desde la Dirección General de la Policía, dicen que Chino San Vicente, que fue cogido acá, cerca de, incluso muy cerca de nuestra oficina, Chino San Vicente venía a organizar a Medellín y al Valle de Aburrá para organizar el Tren de Aragua. Nosotros hemos planteado que el Tren de Aragua hace rato está por acá, está en una posición de inteligencia, mirando cómo se mueve el bajo mundo, aprendiendo el movimiento del bajo mundo en la Comuna 10, aprendiendo en Comuna 16, en el corregimiento de Altavista, en otras partes del municipio y en otros municipios del Valle de Aburrá, aprendiendo cómo se mueve esto, cómo se mueve el tema de la extorsión, cómo se mueve el tema del turismo sexual, la rumbadura, el tema de los pagadiarios, el tema de otros, de microtráfico, tusi brutal, drogas sintéticas, todo esto. Y lo hace no por el solo aprendizaje, sino que en cualquier momento se podrían activar lo que hemos denominado las estaciones del tren. En este caso, las estaciones del Tren de Aragua. Sabemos de células que hacen presencia en algunas comunas de la ciudad de Medellín. Sabemos de presencia del Tren de Aragua con células en algunos otros municipios del Valle de Aburrá, y lo que nos preguntamos es, después de lo que ocurrió ayer con Chino San Vicente, ¿qué estará pensando hoy el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez? ¿Qué estará pensando el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, la Inteligencia y el gobernador de Antioquia? Porque pues, podríamos dejar pasar esta situación así nomás, pero permítanos decirlo, hace rato se los estábamos diciendo, no lo estaban creyendo, y hoy sí hay una amenaza de DOT, delincuencia organizada transnacional o crimen transnacional, sobre Medellín y el Valle de Aburrá. Sobre la realidad que nos podrían decir hoy. Sí, precisamente Javier, a propósito de la pregunta que usted está haciendo, Luis Fernando, ¿qué estarán pensando el alcalde, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá? Porque usted hace énfasis de que esto fue un operativo desde la Dirección Nacional de la Policía. ¿Qué estará pensando el gobernador? A propósito de eso, Javier, ¿usted sabe qué está pensando el alcalde o no? ¿Qué dijo el alcalde respecto de este operativo, Javier? Lo primero que dijo con los buenos días para Luis Fernando es que Medellín no es escondite de delincuentes. Es decir, da a entender que esta persona no estaba aquí, como lo plantea Luis Fernando, haciendo un trabajo para garantizar
el funcionamiento del Valle de la Aburrá de una nueva estructura criminal, sino que estaba escondido. Pero que veamos y escuchemos qué dijo el alcalde sobre esta situación. Quiero agradecerle a la Policía Nacional, quiero agradecerle a la Dirección de Inteligencia, que a través de la Operación Cazador dio con la captura de uno de los peores criminales que está en Colombia y es uno de los grandes cabecillas del Tren de Aragua, alias Chino San Vicente, una de las personas más cercanas a Niño Guerrero, lo cual le permitió su ascenso dentro de la organización. Esta persona, liderando el Tren de Aragua, uno de los grandes líderes del Tren de Aragua, estaba delinquiendo en Bogotá. Esta persona delinquía en Bogotá. Hay un tema que también llama la atención y es que esta persona ya había sido capturada y esta persona tenía medida de detención domiciliaria y se había volado de Bogotá. Eso es lo primero que habría que revisarse también. Como un criminal de esta peligrosidad les dan medidas domiciliarias. Estos tipos tienen que estar en la cárcel. Este tipo se había venido para Medellín y, como yo lo he dicho, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía, a través del Plan Cazador, se le siguió el rastro hasta que el día de ayer, en horas de la tarde, fue capturado en Medellín, en el sector de San Diego. O sea que se sigue el golpe contra las estructuras criminales. Esta persona ha hecho un daño muy grande en Bogotá, ha hecho un daño muy grande, especialmente en Soacha y en otros municipios también de Cundinamarca. Luis Fernando, no deja de llamar la atención el énfasis que hace el alcalde de Medellín de que delinquía en Bogotá, sus acciones estaban concentradas en Bogotá y que en Medellín estaba solo escondiéndose. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo invitaría al señor alcalde que es bueno revisar los antecedentes sobre la situación en Medellín, el Valle de Aburrá, sobre el tema del Tren de Aragua. Yo le puedo dar unos datos que de pronto le pueden servir. Y uno es que entre el 2023 y 2024 aquí han asesinado personas que, al parecer, hay serios indicios de que eran Tren de Aragua. Y eso podría posibilitar al señor alcalde observar si esto es un asunto de descanso, si es un asunto de venga yo me escondo, o es un asunto de negocios, porque hace rato la inteligencia de la Policía Nacional, hace rato la DEA, hace rato los organismos de seguridad del Estado saben que algo se cierne sobre el departamento de Antioquia y que algo se está moviendo grande en Colombia con el tema del Tren de Aragua. Eso hicieron en Bogotá. En Bogotá negaron y hoy se dan cuenta que yo, alias Giovanni San Vicente, que es uno de los hombres duros del Tren de Aragua, está instalado en Bogotá. Y más aún que el señor Niño Guerrero, al parecer con Giovanni San Vicente y la cúpula del Tren de Aragua en Colombia, estuvieron en una cumbre en la capital de Colombia, donde la inteligencia dicen que es la mejor, y les hicieron cumbre y todo allá. Ahora ya estamos nuevamente en la misma historia. No, es que todos los criminales, todos los de la delincuencia del crimen transnacional solo vienen a descansar a Medellín. Yo le escuché eso decir a un comandante de la policía que después fue subdirector de la policía y lo decía jocosamente. Aquí vienen es a descansar, claro. La policía está afirmando desde la Dirección General que aquí se estaba armando, que venían a operar, que venían a mover el Tren de Aragua. Desde el 2022, inteligencia dice que el Tren de Aragua pasa por Medellín y ha pasado por el Valle de Aburrá. Le podemos decir, si puede servir de algo, es que hay células del Tren de Aragua en Medellín y en el Valle de Aburrá. Células que puede que interese o no interese, pero ahí están. Y si ustedes consideran desde la institucionalidad que aquí se les sigue mintiendo, pues les pregunto qué hacía uno de los jefes de la Camorra en Medellín, qué hacía el hijo del Chapo Guzmán en Medellín, el Valle de Aburrá, y qué hacían muchos de la mafia albanesa y de otras mafias pasando por Medellín. Podría ser que estaban paseando.
Yo no creo que el éxtasis que viene de Holanda, la moli que viene de España, la ketamina que viene de Ecuador, nos permita decir que por acá el Tren de Aragua o todas estas organizaciones choneros y demás vienen a descansar. Si mal no recuerdo, por acá pasaron jefes de los choneros, por aquí ha pasado mucha gente de la mafia holandesa capturados aquí mismo en Medellín, en el Valle de Aburrá. Y yo le invitaría al alcalde muy respetuosamente, dejemos a un ladito el cuento de que esto es un asunto de descanso y de paseo. Luis Fernando, usted plantea que se viene cocinando algo grande en Medellín. Entonces, ¿cómo plantear esta discusión, un panorama complejo? Es decir, hay 16 de las 17 grandes organizaciones al margen de la ley que hacen presencia en el Valle de la Aburrá en un proceso de negociación con el gobierno nacional que implica el desmonte de sus estructuras, el desmonte de sus negocios ilícitos, pero a la vez se le va a meter una organización con unos tentáculos muy grandes internacionales a disputarle esos negocios ilícitos. Entonces, ¿cuál va a ser el panorama futuro, Luis Fernando? Miren, ahí hay cosas que están bajo confidencialidad porque fui asesor de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional en las conversaciones con las 16 estructuras que yo resumo en la oficina del Valle de Aburrá denominada de la Envigado, Triana Mesa y otras organizaciones. Pero le puedo decir algo concreto. Ayer lo planteaba en un video. Están haciendo inteligencia hace rato. La misma oficina, las mismas estructuras saben que se ha movido gente del Tren de Aragua por acá, saben que algo puede estar pasando en muchas partes e incluso tenemos información de que hay estructuras que incluso han hecho censo de cuántas personas extranjeras viven en sus comunas y esto. Para decirlo en concreto, mucha gente sabe lo que podría estar pasando en Medellín, en el Valle de Aburrá, las amenazas que se ciernen. Hay gente que cree que la oficina se está moviendo, que se va a correr a un lado, que la posibilidad de que se desmantele, la posibilidad del proceso de paz, todo este tipo de cosas. Yo insisto en que en un movimiento como el de delincuencia organizada transnacional, Tren de Aragua, que incluso está en los Estados Unidos, allá también negaron mucho rato de que existiera el Tren de Aragua, y allá se les metió, sur de México se metió a Chile, se metió a Perú, y resulta que en Colombia, Medellín, que es la plaza de los negocios del crimen transnacional, el Tren de Aragua no puede entrar. Creo que se cierne una amenaza sobre Medellín, sobre el Valle de Aburrá. Creo que se cierne una amenaza sobre la posibilidad del proceso de paz urbano. Y sobre unas amenazas hay que estructurar una estrategia de seguridad basada en la realidad, no en la negación, porque la negación lo único que hace es decirle a la ciudadanía que por aquí no pasa nada cuando por aquí está pasando todo. Un ejemplo, tenemos un problema de salud pública complicado. Tenemos un asunto grave que tiene que ver con drogas sintéticas. Eso no lo puede negar la institucionalidad, pero podrían decir que aquí no pasa nada. No podrían negar que esto es una ciudad donde todo el crimen transnacional viene a hacer negocios, viene a guardarse aquí para trabajar, porque lo que viene próximamente está cerca de nosotros a 3 horas y media, que son los nuevos puertos. Y ustedes saben que donde hay puertos, la mercancía legal e ilegal también funciona. No tiene ningún sentido eso, Luis Fernando, pues se habla de inteligencia y ¿para qué sirve la inteligencia si no es para adelantarse a los hechos? Pero vemos que la inteligencia de las organizaciones criminales es superior a la inteligencia de la institucionalidad, o es que no quieren poner en marcha lo que realmente puede ayudar desde el punto de vista de garantizar seguridad en la ciudad y en el país. No quieren poner en práctica la inteligencia. Usted dice ahorita, están aquí desde hace rato haciendo inteligencia, viendo, estudiando, y la inteligencia propia no se mueve. O sea, eso le parece a uno absolutamente descabellado.
¿Cuál es la intención de eso, Luis Fernando? Pues mire, es tan absurdo que voy a dar un ejemplo. Nosotros estuvimos planteando la presencia y la existencia de una nueva generación del crimen que se llaman los pupinarcos. Fiscalía no ha hecho sino negar, dicen que eso no existe, que no existe el tusi brutal, que no existe el fentanilo en la ciudad, que no existe todo este tema de 43 marcas del tusi brutal. Unas 43 marcas en el mercado, sombrero azul, la bailarina negra, mágica, todas estas drogas no existen para la fiscalía, no existen para la policía. Y resulta que en el Valle del Cauca asesinan al que al parecer sería Pablito Tusi y era un miembro de los pupinarcos. Entonces miren ustedes que la negación, negar y negar lo único que hace es aparentemente tranquilizar a la ciudadanía, aparentemente, decir que estamos muy seguros. Pero nosotros esta historia ya la conocemos, desde que dijimos que había pacto del fusil, desde que dijimos que esta ciudad es una ciudad de pactaciones, desde que planteamos que por acá pasó el hijo del Chapo Guzmán y desde que hemos dicho que el crimen transnacional se mueve acá. Y ahí los han estado capturando y capturando. Pero volvemos a lo mismo, estamos en una ciudad que solo se viene a pasar bueno, a esconderse y no a trabajar. Y que nosotros sepamos, pues que nosotros tratamos de entender el mundo del crimen. El crimen no descansa y los negocios no paran. Eso es un relojito suizo. Con guerras y sin guerra, trabaja las 24 horas. Todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todos los años. Nunca paran. Los únicos que sí paran son los funcionarios públicos que se van de descanso, mientras el crimen tranquilamente sigue operando. Ahí está el caso de Chino San Vicente. Ahí sí, están hablando de que era en vacaciones, pues obviamente está escondiendo. Que nosotros sepamos, el Tren de Aragua poco le gusta descansar. Lo que les gusta es trabajar en el bajo mundo. Sí, oiga, pero venga, usted en la entrevista anterior nos habló del pupinarcos, ahora insiste en los pupinarcos. Es así, pupinarcos. Yo no había oído hablar. Yo no había oído hablar. ¿Son qué? Jóvenes que manejan el tema de drogas sintéticas en Medellín. Son jóvenes que manejan el tráfico de drogas sintéticas. El señor que mataron, el joven que mataron en el Valle del Cauca, creo que tenía 27 años. Ajá. La policía ya terminó diciendo, sí, ese era Pablito, tú, cierto, pero no, antes decían que no existía. Antes decían que no existían los pupinarcos, antes decían que no existían otros. Pero ahí están. Dicen que no existía el tusi brutal y 43 marcas, le acaba de salir un medio de comunicación mostrándolas. Y yo le puedo regalar cuantas marcas quiera. Bailarina negra, mágica, sombrero azul, barcín, lo que usted considere. En una ciudad envenenada por el tusi brutal, en una ciudad envenenada por el tusi brutal, mezclado con fentanilo, y tenemos las autoridades que les gusta vivir diciendo que aquí no pasa nada. No hay turismo sexual, no hay rumbadura, no hay explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, no hay nada de eso. Pero lastimosamente todos los días los hechos muestran que sí hay de eso y mucho más. Sí, señor. Javier, bien pueda, Javier, que tenía ganas de preguntar. Sí, sobre eso, Luis Fernando, quisiéramos un poco de énfasis, si es, ¿cuál es la guerra que se viene para Medellín en términos de economías ilegales? O sea, el Tren de Aragua, ¿qué se va a disputar? Usted habla del tusi, pero también habla de los pagadiarios, también habla de la microextorsión. ¿Qué es lo que ellos, y en la proporción que han trabajado en otras ciudades, podrían venir a trabajar a Medellín? ¿Y en qué implicaciones para la conflictividad y el crecimiento de los indicadores de hechos delictivos pueda generar en esta ciudad? No solamente en Medellín, sino en el Valle de la Aburrá. Mire, nosotros le podríamos dejar una tarea a los de la inteligencia, a los de la institucionalidad. Pregunten si los gallegos, que son una de los brazos del Tren de Aragua, han pasado o están pasando por Medellín o se han instalado en Medellín y en el Valle de Aburrá. Lo segundo es que le voy a dar un ejemplo. El Tren de Aragua llegó al sur de México, ya lo reconoció México, ya lo reconoció Estados Unidos,
Y para no disputar con las estructuras poderosas de los carteles mexicanos, pues simplemente se dedicaron a una de las ramas o a uno de los negocios. Están muy dedicados a uno de los negocios, uno o dos de los negocios, uno de ellos migrantes. Y si migrante no suena la palabra, les recuerdo que por acá, por Medellín, pasan migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, aunque se ha reducido por las leyes que emitió Trump en estos tiempos, el presidente de los Estados Unidos, digamos que ahí podría ser una de sus cosas. Lo otro es que podremos seguir en la tarea de negar, pero nadie viene a hacer inteligencia a Medellín ni al Valle de Aburrá simplemente por recoger datos. Y volvemos y le repetimos, hay células del Tren de Aragua en Medellín, hay células del Tren de Aragua en Valle de Aburrá y les podemos dejar un nombre para que lo investigue la inteligencia, los gallegos. Por allá sonaron en Lima, enfrentaron a las bandas en Lima, se enfrentaron a comerciantes que trataron de maltratar desafortunadamente migrantes que solamente trabajan bien, que están construyendo su proyecto de vida, pero todas esas situaciones parece ser que Medellín está blindada, una ciudad donde llegan miles, por no decir millones de extranjeros a disfrutar del Parque de Berrío. ¿Por qué el Parque de Berrío? Es una forma de decirlo. Muchos turistas vienen acá en ánimo familiar, de descanso y todo, pero que nosotros les vamos, hay unos que vienen es al turismo sexual, la rumba dura, que está mezclado con drogas, que está mezclado con negocios, y como decía en una entrevista el piloto del Chapo Guzmán, que le hizo uno de los periodistas más importantes de Colombia, no solo venía a ver las morras, no solo venía a que le dijeran papito y a ser cariñosos, sino que venían a hacer negocio. Claro. Porque sonando así de maluco, en una ciudad como Medellín, el placer y los negocios también se mezclan. Por eso no creemos en la tesis de que aquí se vienen a esconder, porque aquí lo que hay es negocios, legales e ilegales. ¿Y qué tiene? Bueno, es una pregunta muy tonta, pero es que usted insiste en ello y vale la pena. Es que aquí hablamos mucho con algunos asesores turísticos sobre el tema, y lo primero que uno dice es: bienvenidos los turistas, aplauso, que nos estamos convirtiendo en el primer destino turístico de Colombia, Medellín. Y eso es muy importante, porque si vienen los turistas, hay derrama económica, hay crecimiento económico, hay desarrollo humano y social. Entonces, es muy importante que Medellín sea vista desde cualquier lugar del mundo como un destino maravilloso para ir. Pero ¿qué es lo que tiene pues tan especial? Que no es solamente ese turismo serio, el de convenciones, por ejemplo, que nos volvió muy importantes con Plaza Mayor, de un turismo de convenciones importante, no de chanclas, pero posteriormente nos volvimos turistas de destino especial en turismo de chanclas, permítame la expresión, que se utiliza más en las costas, en las playas, pero aquí uno ve a mucha gente, mucho joven, mucha familia gozando el clima nuestro. Bueno, ¿qué es lo que tiene pues como de especial? Que además del clima, además de la gente bacana que somos, buena gente y especial y demás, que se convierte en un destino además para este tipo de turismo que ya no es non santo, que tiene que ver con la delincuencia, con el bajo mundo. ¿Qué hay aquí? Bueno, no, yo quiero recordar que desde hace unos años, creo que estábamos en la anterior alcaldía del doctor Federico Gutiérrez, se habló de lo que se estaba viviendo el turismo sexual, el tema del alquiler de apartamentos, el alquiler de hostales y todo lo que se estaba convirtiendo esta ciudad. En ese momento todo lo negó, muchos de la fuerza pública negó todo, y mire lo que tenemos hoy. Primero, ofrecemos una ciudad al turismo, el turismo de afuera, el turismo internacional, pero primero nos falta tener una estrategia de seguridad para proteger al turista, pero para protegernos también nosotros de esos
turistas que vienen a la pedofilia, de esos turistas que vienen a la pornografía infantil, de esos turistas que se vienen a esconder como el chino San Vicente o que se vienen a hacer temporada como el hijo del Chapo Guzmán, Alfredillo, o que vienen como el jefe de la mafia holandesa, como de otras mafias, a hacer turismo, supuestamente. Esa estrategia de seguridad debería estar funcionando para proteger a los buenos turistas, pero protegernos de esos otros turistas que vienen a eso, a los negocios, y que vienen a generar todo este tema de aportarle al tema de violencia y criminalidad a la ciudad de Medellín. Volvemos y preguntamos, ¿por dónde entra el éxtasis de Holanda a Medellín? Volvemos a preguntar, ¿por dónde entra el MDM o Moli de España? ¿Por dónde está entrando la ketamina? ¿Por dónde entra el mercurio? ¿Por dónde entran otras cosas? ¿Por dónde están entrando las armas para los grupos armados organizados en Medellín y en Antioquia? Son las preguntas para decir si nosotros no merecemos, la ciudadanía de Medellín, tener una estrategia de seguridad para proteger al turista, pero para protegernos de los que se cubren detrás del turista para hacer otro tipo de cosas en Medellín y el Valle de Aburrá. Sí, Fernando, ese mapa que tiene usted de atrás, ¿qué es? ¿Qué indica? Este mapa nos muestra cómo estamos de la presencia de las bandas de las estructuras armadas organizadas de Medellín. A pesar de que sigan diciendo que son 80 o 100 ahí en la ciudad, nosotros seguimos insistiendo que son unas 350 bandas. Esto muestra que el proceso de paz podría servir mucho para la recuperación del Estado social de derecho, para recuperar las zonas y demás. Por eso creemos que no hay que desecharlo. Pero esto es lo que nos muestra cómo está Medellín. Y si pudiéramos ver al lado de allá, le mostramos cómo estamos de plazas de vicio y de otras cositas. Esta es una realidad. Estas son las realidades que a veces no quieren que se conozcan. Y cuando entramos a la discusión de ellas, lo único que dicen es que estamos loquitos. Pero raramente los loquitos terminan a veces diciendo unas verdades que incomodan, que molestan mucho, y que, por ejemplo, ayer con el chino San Vicente están mostrando que alguien aquí está ocultando una realidad. Desafortunadamente, se dice que ocultar la realidad de lo que pasa puede ayudar a generar seguridad o la sensación de seguridad. Yo pienso que genera otra cosa. ¿Usted qué sabe de eso? Precisamente, percepción. ¿Cuál es la diferencia entre la percepción de seguridad, cierto? Que es lo que se busca. No es que nosotros vivimos en un paraíso, cierto. Aquí no pasa nada. Aquí no vienen estas bandas, estas organizaciones del crimen transnacional, etcétera. ¿Cuál es la diferencia realmente en ese sentido de la percepción de seguridad, pero la realidad que vive la gente? Porque es que eso que usted está planteando, a pesar de que a no todo el mundo lo atraquen, de que no todo el mundo esté consumiendo ese tipo de sustancias, que no toda la gente cercana a uno esté consumiendo Tutsi y cualquiera de esas sustancias, en fin. El hecho es que usted tiene un mapa ahí aterrador que podría hacerles pensar a las autoridades que usted es temerario, más que loquito, temerario. No, pues que ese señor es un temerario. Pero entonces, ¿cuál es esa diferencia para que la gente entienda y no se deje manipular? Yo creo que la gente en las comunas sabe cómo es la situación, saben qué es la presencia institucional y la presencia de las estructuras. Por eso hemos insistido permanentemente que el tema del espacio sociojurídico se podría construir ahora en clave de paz parcial y paz real. Preparar el terreno para la llegada de un nuevo gobierno, preparar el terreno para que estas personas, estas estructuras, esto no se levanten de la mesa y posibilitar que esto cambie, que tengamos un mapa de otras cosas, que no sea el mapa de la cartografía del crimen urbano,
sino que tengamos el mapa de la cartografía de la paz urbana. Para hacer eso, pues obviamente hay que reconocer la realidad. Mire, nosotros respetamos profundamente al señor alcalde de Medellín, pero permítame decirle que una estrategia de seguridad debe tener el componente de paz urbana. Permítame decirle al señor gobernador de Antioquia que una estrategia de seguridad departamental debe tener 3 cositas que de pronto se le olvidaron. Una, el componente de paz urbana y rural debe tenerlo. La segunda, tener una alianza fuerte con el gobierno nacional, así no le caiga bien. Y la tercera, un componente de inteligencia tan grande que podamos decir por qué el suroeste antioqueño está hoy así, podamos entender por qué el nordeste antioqueño está así, podamos entender por qué el oriente antioqueño está así y podamos entender por qué en cualquier momento nos puede pasar una situación igual o mucho más grave que el Catatumbo. Pero eso lo hace una estrategia de seguridad adecuada. Eso no se hace, permítame, me disculpo por lo que voy a decir, eso no se hace en anuncios mediáticos vociferando, sino que se hace con rigurosidad, se hace con fuerza, pero se hace con algo que es muy importante, con voluntad política. Esas componentes nos podrían ayudar a construir la estrategia de seguridad departamental, y la estrategia de seguridad departamental también involucraría a Medellín y el Valle de Aburrá. Y reconociendo, porque es que si el médico me ausculta y yo no le digo dónde me duele, él no va allá a tocarme. Es reconociendo que hay un dolor en el cuerpo social de la seguridad de Medellín. Eso es absolutamente claro. Para terminar, Luis Fernando. Es que yo vuelvo y lo repito, nosotros ahí mismo invitados, hagamos las cosas como son. Mira, no neguemos las realidades, pongámonos en la tarea de encontrar hasta dónde está, cómo está la situación, qué pueden ser las amenazas sobre Medellín, cuáles pueden ser las amenazas sobre el Valle de Aburrá, cuáles son las amenazas que se ciernen sobre el departamento. Y vuelvo y reitero, hay 2 espacios sociojurídicos, hay unos espacios de diálogo. ¿Por qué no aprovechar eso para acabar de cerrar las brechas de violencia o aprovechar para reducir tanta violencia en el departamento? Podrían servir para eso, pero cuando uno se levanta y desecha y desecha y desecha, pues las posibilidades no se dan. Yo invitaría al gobierno municipal y al gobierno departamental de Antioquia, metan el componente de paz en la estrategia de seguridad. También es importante que la seguridad tenga ese componente de paz. Podríamos garantizar algo más que solamente cantos a la bandera y solamente anuncios mediáticos y show mediático, que eso no le favorece a Medellín, no le favorece al Valle de Aburrá, no le favorece al departamento de Antioquia. Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo, Corpades, y director de Análisis Urbano, experto en estos temas que son bien importantes porque son la esencia de la tranquilidad, de la felicidad, tema que hemos tratado el día de hoy. La felicidad se garantiza de muchas maneras, pero una que la garantiza es la tranquilidad que da la seguridad. Y ello pues implica que la gente, que son los expertos en este caso, usted ayuden a entender a las autoridades que hay que atender este caso, reconociendo lo que está pasando. Y ya quedó demostrado que el Tren de Aragua está por estos lados, así se niegue. Fernando Quijano, muchas gracias por estar con nosotros en Clic. Gracias por dar información a un clic. Muchas gracias a usted. Un feliz día a la mesa de trabajo y a todos a la audiencia. Muy amable. Luis Fernando Quijano. A ver, comentario, Javier, sobre el tema. Usted que le gusta tanto el tema de seguridad y lo ha tratado con tanta profundidad. Comentario. Pues es que ese mismo análisis yo creo que aquí lo habíamos hecho aquí, don Roger, hace mucho tiempo, no ahora en esta coyuntura de la captura de esta persona. Cuando se confirmó la presencia del hijo del Chapo Guzmán en Medellín,
Aquí mismo nosotros nos preguntamos, oiga, eso no puede ser casual, eso no puede ser simplemente que él viene aquí a pasar unos días de tranquilidad y a esconderse y a disfrutar de la ciudad. Eso algo se tiene que estar cocinando y grande, porque una persona de la importancia en el ámbito del crimen mundial como ese no puede estar gratuitamente en Medellín. Y tampoco es gratuito que un señor como este, con unos tentáculos tan fuertes, que ya tienen una vasta presencia en Bogotá y que dominan entre comillas obviamente unos territorios y unos negocios ilícitos en Bogotá, esté aquí escondiéndose. Como diría el dicho, no esconda una aguja en un pajar, esconda una aguja con otras agujas, porque pasa inadvertida. Así que, don Roger, el tema de, no sé si negarlo sea lo conveniente, sea una estrategia para dar la sensación, porque eso es muy, digamos, muy certero, don Roger. La sensación de seguridad. Si usted se siente seguro, así no lo esté, pues obviamente piensa que no va a pasar nada. Y a eso es una estrategia también de la seguridad. Hacerle sentir a la gente que está segura, hacerle sentir a la gente que aquí no pasa nada. Simplemente fue una captura, un hecho coincidencial, el tipo estaba paseando, escondiéndose aquí, nada más. Entonces, eso también puede ser una estrategia. Que Medellín sea una ciudad para descansar o esconderse, ya hemos visto que no. Primero porque estas personas que han llegado acá o terminan capturadas o terminan muertas. Entonces, que sea el mejor escondite Medellín para estos grandes jefes de estos grupos delincuenciales, no lo considero. Yo estoy con el análisis de Luis Fernando Quijano. Creo que se ha dejado de lado un poco por parte de las autoridades un tema tan complicado como que un grupo como el Tren de Aragua está operando en Colombia, está operando en el departamento de Antioquia y Medellín. Estoy con las palabras de Javier, creo que esta persona llega acá a Medellín a, obviamente, hacer un análisis, una inteligencia, como lo ha dicho Luis Fernando Quijano, sobre la operatividad delincuencial de este grupo armado y no esconderse. Creo que venía por algo más, algo grande, y esto creo que evidencia aún más que las autoridades por fin deben de prestarle atención, obviamente, a esta situación, a este grupo armado y ponerlo en el radar también de las investigaciones. Y mire, es que el alcalde dice, llega a esconderse a Medellín, pero viene operando en otras ciudades del país. Es decir, en Colombia sí está el Tren de Aragua, en Colombia sí está operando y con toda seguridad en Medellín también está operando. Entonces, creo que no es tapar el sol con un dedo, sino que es de una vez darle frente a esta situación, a este conflicto tan delicado como es que un grupo venezolano como el Tren de Aragua, que ya tiene un reconocimiento internacional por sus actos delincuenciales, sí está operando en Medellín y que a esto se le debe hacer frente de una vez por todas. Es responsabilidad enfrentar el problema. Si duele, eche el pomadita allá donde duele, tómese la pastilla, pero no esconder el dolor. Eso no es responsable. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a ir creciendo. Ojo que esa enfermedad de la inseguridad crece con mucha rapidez. La inseguridad de la violencia lo hemos vivido, pero lo más raro es que nosotros ya vivimos y sufrimos haber sido la ciudad, iba a decir el país, no, ¿cuál país? La ciudad más violenta del mundo, que fue en la época de Pablo Escobar. Fuimos la más violenta del mundo. Llegamos a tener, que yo recuerde la cifra, 353 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso era aterrador. Y hoy podríamos llegar allá si seguimos escondiendo el problema. No es diciendo la mentira piadosa, si se quiere, que no es tan piadosa, eso tiene un trasfondo político, de aquí no pasa nada, estamos muy bien. Eso es allá en Bogotá, aquí no pasa nada. Ese es el llamado que hace Luis Fernando Quijano al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia también, por supuesto, porque es que Medellín está en Antioquia y el Valle de Aburrá lamentablemente se va creciendo tanto que llega al Valle de San Nicolás y así sucesivamente se va creciendo la enfermedad. Entonces, ojo, y la policía, por supuesto, que este operativo, lo dijo el Fernando Quijano, fue obra de inteligencia de la Policía Nacional
y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estaba siguiendo, según dice él, o insiste en negar la posibilidad de la presencia del crimen transnacional, específicamente del Tren de Aragua.